Bueno, continuando con nuestra última plática del día de hoy. El día de hoy nos visita la doctora Milay Cabarrol Hernández de la Universidad de La Habana, Cuba. Ella, está trabajando también ahorita en la Universidad de Guadalajara, en el CUPA. Ella es oriunda de La Habana, Cuba. Hizo la licenciatura en Biología en la Universidad de La Habana en el 2003. Es investigador auxiliar en el 2014, como profesor e instructor en la Universidad de La Habana desde el 2009 y tiene una experiencia profesional de 14 años. Las áreas de interés de la doctora Milay se están centrados en la sistemática, la taxonomía, la ecología y la filogenia de Ganodermatosea y conservación de hongos. Ha participado en proyectos investigativos, en el proyecto del Consejo Británico de La Habana, en el cambio climático, medidas proactivas para la biodiversidad fúngica caribeña. Ha realizado colaboración en el proyecto Ramal, estudios enzimáticos de Basidiomycota en la degradación de colores y ha estado a cargo de jefe de proyecto Ramal de Biodiversidad, Diversidad Fúngica del Parque Nacional Viñales, Piñar del Río. Además, ha obtenido premios en el Global Taxonomic en Bélgica en el 2009 y en el 2010, en el Rutherford Small Grant for Nature Conservation en el Reino Unido en el 2014 y en el 2015. Ha tenido entrenamientos en estudios taxonómicos de la familia Rhytismataceae y ha tenido actividad docente dando las asignaturas de trabajo biológico de campo, fungibotánica, aspectos taxonómicos en micología. Tiene aquí reportado que ha participado en numerosos eventos como el Encuentro Nacional de Botánica, Taller de Biodiversidad en Santiago de Cuba, en el Congreso Latinoamericano de Botánica, en la Conferencia de Jardines Botánicos, Congreso Latinoamericano de Micología, Encuentro de Botánica Johannes Bisin Memorial, así como el Congreso Latinoamericano de Micología, Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el Congreso sobre Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad, en la Jornada Nacional de Botánica, el Congreso Latinoamericano de Micología, en fin. Tiene publicaciones a nivel nacional e internacional. Y el día de hoy la doctora nos presenta la plática titulada Aspectos químicos y taxonómicos del hongo Lychee. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperemos que la estancia aquí sea muy de tu agrado. Bueno, muchas gracias. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación que me hicieron. Debo confesarles que no soy bioquímica, soy bióloga, micóloga, ecóloga, pero bueno, les voy a presentar un hongo que tal vez se animen a buscar moléculas y compuestos, quién sabe, ¿no? Los hongos realmente son organismos fascinantes, no es porque los estudie desde hace muchísimos años, pero sí son organismos muy interesantes. Y dentro, este cafecito se los traigo, ya van a ver por qué. Bueno, a esta hora creo que sería bueno para despertarlos un poco, ¿no? Bueno, dentro del grupo de los hongos tenemos al género Ganoderma. Ganoderma, dentro de Basidiomycetes, algunas especies causan pudrición blanca. Es un género muy estudiado porque entre ellos hay especies desde el punto de vista médico importantes, ¿no? La primera vez que empecé a trabajar con este grupo en Cuba, nos encontramos que también existen especies que degradan los decolorantes que son residuos textiles, que realmente dañan el medio ambiente. Hay sustancias que se utilizan para esto ya, que el hombre las
las viene utilizando, pero bueno, de una forma ecológica también, sin efectos secundarios. Ganoderma se ha utilizado, sobre todo Ganoderma subbaguenensis, tiene este efecto, ¿no? Pero bueno, aquí les vengo a presentar a Ganoderma lucidum. Es una especie que dentro de este género ha sido popular por sus efectos farmacológicos atribuidos por años. Es una especie supuestamente asiática, ya verán por qué hablo de supuestamente, y bueno, conocida como yunchi en algunas zonas de Corea, monetei, sashitei, reishi en Japón, linchi en China. Aquí en México me encontré cuando llegué que había algo que le llamaban el hongo michoacano. No sé si lo habrán escuchado. También reishi hablaban, pero realmente no tiene nada que ver con esto. Que me disculpen, pero es otra especie y vamos a ver. Esta especie de hongo ha sido utilizada durante muchísimos años en China y fíjense si es así, le llaman el hongo milagroso. Me llamó la atención en esta pintura del año 1638, precisamente en el centro, quien está es un representante de la especie, Ganoderma lucidum. En China se utiliza en dependencia del color del cuerpo fructífero. Se va a utilizar si es beneficiosa para el corazón, si para el cerebro, pero bueno, ya son, creo que mitos también que se le han atribuido. Desgraciadamente, dentro del grupo de Ganoderma hay una morfología que varía muchísimo y precisamente esta problemática en la taxonomía dentro del grupo se han identificado muchísimas especies bajo el nombre de Ganoderma lucidum y por eso se llama complejo lucidum. Y para colmos decían que estaba en todo el mundo. Imagínense ustedes una especie que lo mismo esté en Asia que América Latina, Caribe, Europa, con diferentes condiciones ambientales, ecológicas, como que ahí hay algo que no funciona. Incluso aquí en México. Cuando yo llegué aquí a México, estábamos haciendo el estudio de filogenia, que es más bien mi rama, y decían que sí, que aquí en México había Ganoderma lucidum y que se estaban obteniendo píldoras y no sé qué para estudiar contra el cáncer, y realmente aquí en México no hay Ganoderma lucidum, porque Ganoderma lucidum fue descrita por primera vez en el año 1781 en Europa. Es una especie europea que desgraciadamente se perdió el material tipo y en el año 1961 volvió, es decir, este investigador Steyer encontró especímenes en la localidad tipo y la volvió a reidentificar. Pero el problema es que este TEN en el 34 encontró especímenes en China que morfológicamente se parecían a lo que se había descrito como Ganoderma lucidum y a partir de ahí empezó entonces a reportarse para Asia, Europa, África, Oceanía y América. No, una especie cosmopolita y que en todos los lugares decían el hongo milagroso lo cura todo. Sin embargo, a partir de estudios moleculares, los especialistas se dieron cuenta que existe una diferencia marcada entre las especies asiáticas, es decir, la especie asiática y la especie europea. Y precisamente los estudios moleculares en este sentido fueron una herramienta importante porque hasta ese momento la taxonomía realmente no había resuelto el problema. A partir de un estudio de todas las especies en China que se estaban utilizando como medicinales, se hizo un estudio filogenético donde se evidencia que lo que se llamaba Ganoderma lucidum quedaba en un clado completamente diferente a la verdadera Ganoderma lucidum, el tipo que es de Europa, que no tiene nada que ver con la asiática.
bueno, Multipilium, Tropicum, Weberianum, estas son de las otras especies que también se reportan como medicinales, que tienen cierta importancia en la medicina. Sin embargo, desafortunadamente, en este estudio hubo fallas de laboratorio y crearon una quimera. Eso es importante, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, a los que están comenzando. Cuando uno va a un laboratorio, hay que estar concentrado en lo que está haciendo, planificarse bien qué es lo que hago, porque cosas como esta pueden suceder. Y luego en una filogenia aparece una especie. Encontré una especie nueva. No, ojo, cuidado. Estás mezclando ADN de dos cosas y por eso es que pueden pasar estas fallas, ¿no? Y precisamente en ese mismo año aparece esto es increíble, y esto pasa también en el mundo de la investigación. Nosotros decimos que el que da primero, da dos veces. Precisamente en el mismo año, en el 2012, otro grupo de especialistas que también estaba trabajando con esta especie, encuentran los mismos resultados que los autores anteriores. Es decir, una Ganoderma lucidum, que no era nada que ver con la Ganoderma lucidum de Europa, y ellos le llamaron Lynch. La misma que en el otro artículo se llamaba Sichuanensis, pero como hubo una quimera y hubo ahí problemas, ya como que se restó credibilidad, ¿no?, a los resultados. Y entonces actualmente muchos autores le llaman tanto Lynch como Sichuanensis, aunque en el código de taxonomía se dice que el primer nombre que aparece es el que tiene valor. Y por eso algunos dicen que sí, afirman que es Sichuanensis. Les digo por si ven en algún momento algo relacionado con Sichuanensis o Lynch, están hablando de la misma especie. Entonces, en conjunto, en fin, los autores deciden, se dan cuenta que la Ganoderma que se estaba trabajando como lucidum para Asia no es Ganoderma lucidum, sino sería Ganoderma lynchi, o bueno, para otros autores, Ganoderma sichuanensis. Ya viendo con los aspectos morfológicos y moleculares, finalmente ya se sabe que Ganoderma lucidum es una especie europea que no tiene ninguna propiedad medicinal importante y que la especie que sí presenta estas propiedades es la Ganoderma asiática, Ganoderma lynchi o sichuanensis. Y a mí me gusta llamarle sichuanensis porque fue el primer nombre. En este trabajo ya estos autores ya separan lynchi de lucidum, lynchi con estas características morfológicas que van a ayudar a identificarla en el campo, porque desafortunadamente en el plano de taxonomía y demás nadie tiene un equipo de molecular en la espalda para ir trayendo ADN e identificando con ADN las especies. Simplemente hace falta conocer morfológicamente cómo es cada uno de los organismos y poder llegar a identificar la especie. Pero ¿cuál es el problema? ¿Realmente este hongo, ya el asiático, tiene estas propiedades? Bueno, durante años se le atribuyó a Ganoderma lucidum la presencia de polisacáridos, triterpenos, esteroles, proteínas, todas beneficiosas para prevención y tratamiento de varias enfermedades. Entre esos están los ácidos ganodéricos. Precisamente llevan ese nombre por el género, Ganoderma. La mayoría, es decir, muchas especies dentro del género presentan estos ácidos, pero las proporciones son diferentes. Como por ejemplo Ganoderma tsugae, que también es una especie que se ha utilizado como medicinal. Se dice que todos estos compuestos que llevan, que están presentes tanto en micelio, en esporas del hongo, tienen acción antialérgica, antihipertensiva, antiinflamatoria, citotóxica, hepatoprotectora, inhibe invasión tumoral. En este caso nosotros estamos llevando una investigación con colegas de CUCBA, acá de la Universidad de Guadalajara, con Lynch. Así, aquí sí estamos trabajando con esta especie y hasta ahora sí hemos visto que hay reducción
en los tumores, estamos trabajando con líneas de cáncer, porque, bueno, sabemos que todos los cánceres no son iguales. Y con líneas, por ejemplo, de mieloma, cáncer de páncreas, y hasta ahora se han tenido resultados favorables. Los polisacáridos, bueno, principalmente, yo de bioquímica no, es decir, de moléculas, proteínas y demás, lo básico, lo que vi en la universidad. Eso sí, a mí me dan el hongo, yo estoy trabajando empecé en Cuba con bioquímicos, precisamente a trabajar. A mí me dan a identificar el hongo y ellos trabajaban las moléculas. Así que lo que sí, bueno, se ha visto que en el cuerpo fructífero, en el micelio y en las esporas del hongo, existe un nivel, es decir, diferentes niveles de estos compuestos. Y por eso las píldoras que se están haciendo en dependencia para lo que se vayan a utilizar será de uno o de otra parte del hongo. Incluso se hablan que estos polisacáridos disminuyen las concentraciones de colesterol triglicérido, el colesterol malo, y ayuda al bueno. Ahora, pero estudios recientes demuestran que la verdadera Ganoderma lucidum, como les había comentado, no posee estos compuestos. Es decir, que durante muchísimos años se le estaba atribuyendo, y si quieren los invito a que en un momento determinado busquen en internet Ganoderma lucidum y van a ver todos los artículos que salen acerca de este hongo. Pero realmente no era Ganoderma lucidum. Este artículo que salió también hace poco, que es en colaboración con unos franceses y mi profesor, Osberga, que también estamos trabajando en este sentido, demostró que Ganoderma lucidum, mírenla aquí, no presenta los compuestos, por los que siempre se ha atribuido a este hongo, ¿no? Sin embargo, Ganoderma tuberculosum sichuanense. En este artículo, como les había comentado, trabajamos con sichuanense, no con Lynchy, porque sichuanense fue el primer nombre que se le dio, pero bueno, son homólogos. Y nos llamó la atención en el caso de Ganoderma curtisi, que no tenía ácido ganodérico, pero sí tenía otros compuestos que también tienen propiedades antiinflamatorias. Ganoderma curtisi está aquí en México y diríamos que está SATA en México. Es este hongo que está aquí, que incluso me encontré hace poco en Oaxaca, están haciendo estudios con extractos acuosos y precisamente tiene propiedades antioxidantes. A mí se me hace muy, ¿cómo diría?, interesante, ¿no? Tener un hongo con ciertas propiedades anticancerígenas, antioxidantes, aquí en México, donde se pudiera hacer, porque realmente el cáncer es una enfermedad que ataca a cualquiera en cualquier momento, es decir, es terrible. Esta enfermedad realmente es muy mala. Entonces, bueno, evidentemente todo lo publicado bajo Ganoderma lucidum hace alusión a otra especie. Esto quiere decir que Ganoderma lucidum, cuando se trate, ya sabemos que no tiene ningún efecto, no tiene nada, es simplemente un hongo de Europa. El que realmente tiene las propiedades es el asiático, y aparentemente todas estas publicaciones fueron hechas con el hongo asiático. Por eso es que es importante que cuando hayan estudios donde se trabajen con extractos de plantas, de animales, de hongos, se trabaje con un especialista en la materia. Porque decimos por ahí, extraje tal péptido, qué sé yo, de tal planta. Ok, ¿qué planta? No, yo no sé, a mí me presentaron esta planta como Euphorbia. Se me viene a la mente por la presentación que hace poco estábamos viendo. ¿Realmente esa es la planta? ¿De dónde es la planta?
Eso hay que tener mucho cuidado, porque además podemos sintetizar luego a nivel de laboratorios y demás, pero siempre es bueno saber de dónde viene y si realmente tiene estas propiedades, ¿ok? Entonces, bueno, a partir de eso, lo que se ha hecho con Ganoderma lucidum es mucho. Miren, incluso, ¿qué es el Ganoderma lucidum? No, esto está... lo del el café es que también se ha intentado con extractos, es decir, muelen el cuerpo fructífero y lo adicionan al café y entonces se vende un café que se dice que es antioxidante, anticancerígeno y tal cual. Pero realmente será la especie que me está muriendo, será esa. Hay páginas que incluso en venta online venden cápsulas, productos, todo, y dice, bueno, Ganoderma lucidum, ese es el hongo maravilla. Eso lo cura todo. ¿Para qué estamos haciendo aquí? Ya encontramos ese hongo, ya, miren. 30 enfermedades cura el hongo. Esto es lo mejor de lo mejor. Reducción del estrés, mejora el funcionamiento del riñón, protege el hígado, fortalece el corazón. ¿Pero qué me están vendiendo? ¿Qué me están moliendo? ¿Qué me están dando? ¿Qué es lo que realmente se está utilizando? Porque además hay compañías que incluso se atreven a hablar de que otras marcas, no, compra la mía, que es la mejor, este hongo es divino. E incluso mejor que el brócoli, que el pescado. No. Yo sí les voy a decir, tal vez esto es excesivo, esto es mucho. Porque todavía no creo que haya una planta, un hongo, un organismo que tenga las propiedades de curar 30 enfermedades. Se me hace un poco difícil. Pero sí les puedo asegurar que en el caso de Ganoderma lynchi o sichuanense, no lucidum, ya descartamos lucidum, no tiene nada. Pero Ganoderma lynchi sí tiene propiedades anticancerígenas, sí tiene propiedades antioxidantes. Y eso precisamente es lo que nosotros estamos logrando ahora en nuestros estudios. Ojalá, porque eso se está haciendo ahora en Francia. Se está intentando aislar de forma, es decir, los activos para luego poderlos sintetizar a nivel de laboratorio. Poder entonces hacer píldoras o lo que sea, ¿no? Para poderlo vender a la población. Aquí en México existe una línea Bio4 que están produciendo este tipo de medicamentos, ¿no? Y yo sí les digo, si alguno alguna vez se animara a trabajar con compuestos que vienen de los hongos, sería genial. En este caso les presento al anticancerígeno, pero hay hongos también como psilocibe. Aquí en México hay muchísimas especies de psilocibe. Algunos estudiantes seguro que la conocen, seguro. Dicen que ponen a uno contento. La psilocibina. Pero sí, es que actúa a nivel del sistema nervioso y se usa incluso para tratamientos con personas con Parkinson, personas con problemas de, ¿cómo diría?, de locura. No. Bueno, pero sí son sustancias que son buenas, serían buenas trabajar y así, por eso les presento y bueno, y a crearle preguntas, ¿no? Si realmente lo que aquí en México tenemos funciona o no funciona. Y qué bueno sería, ¿verdad?, poder hallar la cura del cáncer. Eso sería genial, al menos de algún tipo de cáncer. Pero sí, les digo que si alguien realmente se anima, ya sea en cualquier trabajo relacionado con extraer sustancias de cualquier organismo, se asocien con personas, con especialistas de esos organismos, para que no hayan después errores que realmente son malos, ¿no?, para la carrera y hasta luego para los mismos pacientes. Y entonces, bueno, los convido a un cafecito de Ganoderma antioxidante. Así que, bueno, muchísimas gracias.
Bueno, podemos pasar a la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora? La doctora Milay. Ahí atrás, por favor, el micrófono. Bueno, primero que nada, buenas tardes, doctora. Mi pregunta es, bueno, ya haciendo alusión a este reino, ¿hay algún otro hongo, otro género que se le haya atribuido este tipo de propiedades? Bueno, hasta ahora es el género Ganoderma. Creo que aquí en México, creo que hay un hongo que le llaman el hongo michoacano, creo que es un lentinos o algo así. Hasta ahora propiedades como tal anticancerígenas, Lynch. Es decir, dentro de los hongos hay con propiedades medicinales y tal, pero Lynchy es la que es, junto con Suga, pero la que más propiedades, es decir, la que se ha visto que más fuerza tiene cuando se le trata de curar a la enfermedad es Lynchy. Por ahí en el centro hay otra pregunta. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la plática, muy interesante. Gracias. Y bastante reflexivo, ¿no? Ver qué es lo que estamos comprando. Sobre todo, bueno, nosotros tenemos acceso a este tipo de información, pero hay que tomar en cuenta también que no todos logran entender esas cuestiones. Mi pregunta es darle seguimiento a esto. Cuando se dieron cuenta de que no era la misma especie, ¿qué se hizo en estas cuestiones de todos los artículos que ya estaban publicados? ¿Se hizo algún arreglo o los científicos, no sé, se disculparon o algo así? No. A ver, la ciencia es prueba y error, ¿no? Y cuando uno publica una cosa y luego resulta que es otra, imagínate tantas publicaciones que hubieran disculpándose del artículo pasado, ¿no? Pero sí se hace un llamado, ¿no? Y ahora con estos resultados de que ya no se use más el término de Ganoderma lucidum. Y voy a decir algo, ha sido un poco difícil, sobre todo con las personas que ya están produciendo este tipo de hongos. ¿Por qué? Porque ya hay, como decía el profesor, sí, patentes y cosas y hasta el nombre en mercado, qué sé yo, que como que es un poco difícil, pero Ganoderma lucidum realmente no es el hongo que se piensa que es. Doctora, muchas gracias por la plática. Mi pregunta es acerca de la taxonomía. Los hongos comparten mucha morfología bastante similar, capucha, micelos, etcétera. Para identificar una especie es necesario tener la identificación a grado molecular de ADN o se puede hacer con la propia morfología o de una forma más sencilla. Normalmente en la taxonomía siempre se utilizó la morfología, es decir, desde el punto de vista macroscópico al microscópico. Desafortunadamente hay algunas especies, como este grupo, por ejemplo, que evidentemente es un grupo nuevo, es decir, que todavía se están formando las especies. Y por eso hay una plasticidad morfológica muy grande y que la simple morfología puede crear problemas, como fue este caso. Y por eso es que se están utilizando las herramientas moleculares. En este caso, trabajamos con hasta 3, 4 regiones de ADN para poder hallar la filogenia y ver la relación que existe entre las especies. Pero normalmente la morfología debe darle respuesta a quién es cada quien, ¿no? Lo que pasa es que suceden cosas como esta. Son grupos muy problemáticos, tanto en hongos como en plantas también sucede. Bueno, doctora, muchas gracias por la plática. Yo nada más quiero pedirle como un consejo a esto que comenta de las quimeras.
de que pues, no solo en los hongos, sino también en las plantas o algún microorganismo que se pueda llegar a trabajar se puede dar, ¿verdad? En el caso de que no hubiera alguna persona especialista en el tema, ¿usted cómo cree que podríamos identificar que hubiera esa recombinación o esa quimera nueva, esa especie nueva que se nos estaría dando en el laboratorio? Bueno, en este caso específico, cuando se vio la morfología, se dieron cuenta que el ADN que se mezcló fue de Ganoderma weberianum. Cuando se hizo el análisis filogenético, evidentemente había, ¿cómo se llama? Secuencias que se unían a lo que sería el clado de cercano a weberianum, y otras secuencias se unían, como ustedes pudieron ver ahí, a lo que sería sichuanensis o a lo que sería lynchii. Y entonces, evidentemente, cuando hay una contradicción, que secuencias de lo que estamos hablando, que son especies iguales, ¿no?, que se me unan a dos clados diferentes, ahí fue cuando dijeron, aquí pasó algo. Es decir, si yo tengo una cantidad de organismos, de lo que yo digo que es una misma especie, dentro de una filogenia me debe caer todo en el mismo clado. Si caen en clados, es decir, en grupos diferentes, evidentemente ya no es la misma especie y ahí está pasando algo. Entonces vamos a ver qué pasa con la morfología. Y en este caso sí se hizo un artículo donde el autor explicó lo que sucedió. Y ahí sí dijo, mire, sucedió esto, lo pasó tal. No es que se haya disculpado, pero sí reconoció que hubo un error. Y por eso es que se habla que sea sichuanensis y no lynchii. Pero eso sí, uno tiene que conocer el grupo que está trabajando y saber en qué clado se coloca. Bueno, solo tengo una duda. Usted que está trabajando ya en lo que es aquí en México, dentro de lo que es el CUCBA, si no estoy mal, este tipo de hongos, ustedes aquí en el CUCBA, ¿qué área es la que están trabajando? Por ejemplo, dice que estaba trabajando con la parte de anticancerígena. ¿Se están trabajando con modelos animales o se está trabajando con otro tipo de estrategias para ver lo que es la parte molecular dentro del mismo hongo? ¿Y cuál es el futuro de esta investigación, por ejemplo, dentro de aquí de México? Si comparamos, por ejemplo, el hongo con lo que es el lynchii, que es el asiático, a la especie de Ganoderma que tenemos aquí dentro de México. Bueno, en CUCBA estamos trabajando con una cepa traída de Asia. Mi parte precisamente es aportar la taxonomía. Y en filogenia nos dimos cuenta que efectivamente, y la morfología, que lo que se está trabajando es con lynchii. Es decir, en CUCBA tenemos precisamente este hongo. Hay otras empresas. ¿Qué pasa? Que aquí en México se me dificultan un poco las cosas, porque el sistema es diferente. Son patentes, es dinero, la ciencia se ve de otra manera. Yo vengo de una universidad donde la ciencia es para el pueblo y las cosas son diferentes, realmente. Por eso es que me cuesta mucho trabajo incluso darles información de lo que se está haciendo, porque detrás de esto hay también una empresa que paga por muchas cosas, ¿ven? Entonces como que… Pero hasta ahora, en este momento, se están haciendo estudios con ratones, es lo que te puedo decir. Y comenzamos ahora a hacer estudios con Ganoderma curtisi, que es la especie que está aquí en México. Porque una cosa que yo le decía a mis colegas es lo siguiente: la cepa de lynchii que tenemos acá en CUCBA, un día puede desaparecer. Un día puede haber un accidente en el laboratorio donde tenemos los cultivos y demás, desaparece. ¿Y de dónde después sacamos el hongo? No se puede volver a traer de Asia, ¿verdad? Entonces, precisamente, vamos a explotar lo que tenemos en México. Vamos a ver qué es lo que hay en este país y qué es lo que se puede hacer. Y por eso estamos trabajando entonces con Ganoderma curtisi en CUCBA también. Bueno, es muy importante lo que menciona la doctora Milay. Pues cualquier planta que deseen estudiar forzosamente tienen que identificar la planta. De hecho, hay lugares en donde ustedes llevan la planta
y les dan un número de identificación para asegurarles que lo que están estudiando es precisamente lo que ustedes pues pretenden estudiar, o sea, no cualquier planta. Y especialmente, bueno, en México, consideren que México es una de las potencias en donde tenemos una gran cantidad de biodiversidad y entonces es fácil equivocarse y confundir una especie con otra o su familia, ¿no? Entonces, considero bastante importante la información que nos vino a vertir aquí la doctora. No sé si tengan alguna otra pregunta. Si ya no tienen ninguna otra pregunta, pues entonces pasamos a allá, ¿sí? A ver, antes de… Bueno, ahorita me surgió una duda. Usted habla de que ya aquí en México hay patentes y empresas que a lo mejor le impiden trabajar con lynching. Entonces, bueno, con las diferencias que hubo entre los dos tipos de hongo, ¿no cabe como la posibilidad de que esas empresas se hayan equivocado de la especie con la que usted está trabajando y pueda usted desarrollar su estudio más ampliamente? Y como yo le digo a una empresa que usted lo que está vendiendo no es la especie, es complicado, realmente es complicado. Yo sí, con la que estoy trabajando en este momento, en CUCBA, lo que se está trabajando, es decir, sí esa sí puedo asegurarla. Pero mira, hay una especie como que alguien hablaba ahorita por ahí como que se cuidan mucho, como que no quieren dar a conocer lo que se está haciendo o algo así. Y se nos presentó el caso con una empresa que no, por supuesto, no voy a decir el nombre, que no quiso dar muestras del hongo con el que estaban trabajando. Porque a raíz de esto hay otro estudiante, tenemos un estudiante de maestría que está haciendo estudios con peces y le va a empezar a dar de comida a estos animales, cápsulas es decir, va a incluir dentro de la comida a Ganoderma. Hay una empresa que le dijo, no, prueba. Bueno, pero yo necesito saber qué es lo que tú me vas a ofrecer y no lo quisieron dar. Es decir, como que son muy celosos en ese sentido, muy celosos. Es que es muy difícil, realmente es algo difícil. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora también por aceptar y venir. Creo que andaba de viaje, por ahí me comentaron, en Bélgica me parece. Y bueno que está por aquí, pudo venir y acompañar y compartirnos pues también todos sus conocimientos y estas aportaciones. Bueno, le vamos a entregar su reconocimiento. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia a la doctora Milaí Cabarroy Hernández por su participación como ponente en la conferencia Aspectos Químicos y Taxonómicos del hongo Lynchy, efectuada como parte de las actividades del tercer Simposium Internacional de Ingeniería Bioquímica en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2017, del día 30 de mayo al 1 de junio del 2017. Le agradecemos, doctora, le hacemos entrega y también de un pequeño presente. Muchísimas gracias.